Hola, bienvenidos a la última mesita de noche del año 2022. En la anterior mesita hablábamos de la importancia de la salud y cómo es tan significativo eso que nos dicen de cuerpo sano, de mente sana, ¿no? Pensamientos sanos. Entonces les hablaba yo acerca de que somos un todo, ¿no? Un todo, que hay que cuidar nuestros pensamientos, que hay que cuidar nuestra imagen física, que hay que cuidar nuestro estado mental, y entonces abordábamos el tema de la salud mental. Hoy vamos a hablar de la salud espiritual. ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante la salud espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y nuestro cuerpo y la salud? Porque hablamos de lo que es espiritual, fundamento o parte de nuestra salud integral. Bienvenidos. Cuando me preguntan qué es la espiritualidad, inmediatamente viene a mi memoria aquel texto de San Marcos donde habla la parábola del sembrador. Dice: el sembrador sale a sembrar, y cuando siembra la semilla, así duerma o esté despierto, la semilla crece sin que él sepa cómo. Eso es lo que llamamos la espiritualidad, porque el texto va diciendo que va creciendo, después de que sembrada la semilla, va creciendo el tallo, luego sale la flor, luego sale el fruto y después llega la cosecha. Y me viene a la memoria eso precisamente, que la espiritualidad es aquello que está dentro de nosotros y que nos fortalece, que crece, estemos dormidos o despiertos. Va creciendo sin que nosotros sepamos cómo es que esa semilla da esos frutos tan hermosos, y eso es lo que en nosotros se llama espiritualidad. Por tanto, la espiritualidad es como esa energía, dicen los jóvenes, esa vibra que hay y que nos ayuda a fortalecer, diríamos, la humanidad. Nunca hemos estado tan deshumanos y necesitamos fortalecer sobre todo esa espiritualidad, que es la que fortalece nuestra vida, fortalece nuestra humanidad. Y sobre todo porque en la espiritualidad es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando lo tenemos en nuestra vida. Entonces, familia lasallista, necesitamos fortalecer hoy más que nunca la espiritualidad que nos identifica con nuestros valores lasallistas, esa espiritualidad que se identifica con nuestra manera de ser, de hacer, de vivir, y sobre todo espiritualidad que, ligada en este momento con San Juan Bautista Lasalle, nos ayuda a buscar una calidad, no solamente académica, sino una calidad de seres humanos, siendo más humanos con los mismos seres humanos que comparten a diario nuestro vivir. Dios nos bendiga y nos ayudemos unos a otros a fortalecer nuestra espiritualidad. Entonces, mirando esto, yo les traigo un libro. Este libro es Perdonar para Sanar, es del doctor John Ospina Nieto. Él es nacido en México, especialista en gastritis, en la parte gastrointestinal, pero ha creado este libro basado en la idea de cómo no manejar correctamente mis emociones, cómo afecta mi salud física, cómo está todo conectado, cómo tenemos una conexión entre el cerebro y nuestro comportamiento físico. Por eso a veces no entendemos por qué tenemos unos malestares físicos y no sabemos de dónde, y nos hacen exámenes y no descubrimos qué pasa ahí. Y entonces nos habla del estrés, de cómo no manejamos correctamente el estrés, de que hay personas que están todo el tiempo estresadas y no lo saben, de cómo manejar a través del perdón la salud emocional. Y qué tan importante es perdonar. Voy a decir algo que él lo dice al final del libro, ya para finalizar el libro, pero yo lo voy a decir al comienzo. Perdonar no es una obligación, no estamos obligados a perdonar. Es una decisión, es una forma de vida que yo elijo.
Entonces, partiendo desde ahí, Él nos ubica en varias situaciones, en varios momentos. Él nos dice primero que Él estuvo en contacto con muchas personas y sus emociones al morir, qué pensaban al morir, qué sentían al morir. Y entonces llegó a varias conclusiones. Una de esas, por ejemplo, se las voy a leer. El espíritu es el componente inmaterial, no medible, no cuantificable, pero poderosamente fuerte, el que te encuentra relacionado muchas veces con la presencia de diferentes trastornos y enfermedades, así como también involucrado en procesos biológicos beneficiosos de reparación y sanación. Entonces mire cómo nos dice el que no estar bien espiritualmente nos lleva a generar todo un proceso físico en el que empiezan a fallar el sistema nervioso, el sistema inmune, y eso es lo que nos proporciona el estado siempre de alerta que yo les hablaba con el anterior libro. Yo les decía a ustedes que la doctora decía mucho el tema de cómo estamos conectados, cómo está conectado el cerebro, nuestro cerebro, con el resto y sobre todo con la parte intestinal. Como cuando usted siente una emoción, percibe una emoción, inmediatamente usted siente una reacción en su estómago. Es el principal elemento, órgano que se sacude frente a una emoción. No lo tenemos así como muy presente, pero es real. Si nosotros en algún momento queremos analizar o reflexionar respecto a alguna situación que se nos ha presentado, recordemos siempre ese problema estomacal. Empezando porque a veces uno dice que me enamoré porque siento que estoy enamorado porque siento maripositas en el estómago, decían frases en una época. Entonces mire cómo eso influye. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, es la que mejor se adapte a los cambios. Entonces nos dicen, cuando usted tenga algo, cuando le pase algo y usted lo pueda cambiar, usted lo pueda modificar, hágalo. No se quede ahí, no se acostumbre, no se estabilice en algo que le afecta de manera negativa. Pero si usted necesita estar ahí, no puede moverse de ese sitio, de ese lugar, de esa situación, adáptese haciendo cambios en usted. No piensen que el otro tiene que cambiar, no piensen que la oficina tiene que cambiar, no piensen que tengo que cambiar de puesto. Todo cambia cuando usted cambia la actitud frente a lo que le está sucediendo. Podemos aprender que con golpes y humillaciones se pagan nuestros errores, situación que nos puede alejar de la grandeza del perdón y muchas veces nos invita a cultivar la errada práctica del castigo, la venganza y la retaliación como herramienta pedagógica. Entonces voy a referirme a los adultos que tenemos a cargo menores. Si son papás, piensen por un instante en qué siente su hijo cuando usted nombra la palabra castigo, cuando usted menciona la palabra culpa. ¿Qué siente su hijo cuando él se equivoca porque es un ser humano? Y usted empieza a buscar la forma de vengarse. ¿Usted realmente lo está corrigiendo o se está vengando de él? Por algo que él hizo que a usted lo afecta. Ahora, terminando año escolar, hay papás que golpean a los hijos porque reprobaron el año. Mi pregunta es, ¿hizo usted algo a tiempo para que el niño no reprobara el año escolar?
hizo presencia realmente con el niño durante el año escolar? ¿Qué tan culpable puede ser alguien cuando comete un error y es menor de edad? ¿Qué le hemos enseñado? ¿Cómo lo hemos orientado? Yo cambiaría la palabra culpa por responsabilidad, porque culpa siempre está ligado a que yo merezco un castigo, y el niño lo toma así. Si usted le dice que usted es el culpable, entonces castígueme, ¿cierto? Flagelémonos. Pero no necesitamos flagelarnos, no necesitamos flagelar al niño ni flagelarnos nosotros por los errores que cometimos durante el año. Necesitamos responsabilizarnos. Y la primera fase de la responsabilidad es decir, sí, he fallado, sí, me equivoqué, pero ojo y oído, ahí no queda la responsabilidad, ahí no me estoy haciendo responsable, ahí simplemente estoy diciendo y estoy aceptando que me equivoqué. La responsabilidad va más allá de una aceptación, y es decir, ¿cómo reparo? ¿Cómo lo reparo? El niño no le va a reparar a usted el año escolar volviendo atrás. No puede volver atrás. Usted no puede volver atrás cuando en las noches llegaba y se sentaba a comer y prendía a todo volumen el televisor y solamente observaba las noticias que las han repetido 3 veces en el día. No sé por qué. Usted sigue viéndolas, pero usted repite las mismas noticias 3 veces al día y vuelve a las ver durante el único momento en que usted puede compartir con sus hijos, con su esposa o con el esposo. Entonces yo me pregunto, usted puede devolverse y decir, voy a devolverme, entonces esa noche que vi la telenovela o vi el programa de televisión o vi las noticias por enésima vez y reparo. No puede hacerlo, ¿cierto? Pero sí usted puede decir, esto no lo puedo volver a hacer. Tengo que aceptar que hay una consecuencia, no un castigo, una consecuencia por no haber estado atento, por no haber estado atenta. El niño tiene que entender que hubo una consecuencia de él no haber estado atento, de él no haber comentado a tiempo, que algo estaba fallando, que algo le estaba faltando. Pero también todos debemos entender que lo más importante es no repetir el mismo acto. Ahora, si mi error es que le debo dinero a alguien, pues voy y se lo pago. Esa es la forma correcta. Pero en estos casos en los que yo ya no puedo echar el tiempo atrás, en el que yo dije una palabra inadecuada, en la que yo dejé de valorar a alguien en un momento adecuado, en el que yo desprecié algo que alguien me estaba dando, ya no puedo regresarlo, pero yo sí puedo decir, hombre, de ahora en adelante no va a volver a suceder algo como esto. Y entonces empieza la responsabilidad por la reparación. Eso sucede a lo largo de nuestra vida, en consecuencia con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros caminamos. Tenemos mucho trecho, mucho camino. Y entonces nos dice él, por ejemplo, que producir adrenalina y cortisol, también conocidas como las hormonas de la lucha y del miedo, son hormonas que nos van a generar precisamente en acelerar el organismo, incluyendo los movimientos intestinales y la producción de ácido gástrico, lo que provoca que se absorban menos líquidos y nutrientes y que las deposiciones pasen a ser más frecuentes, acuosas o, en su defecto, desaparezcan. Mire usted cómo nosotros a veces nos sentimos enfermos, pero no sabemos por qué. Y muchas veces tiene solución no en la medicina regular, no en la búsqueda de un medicamento calmante, tranquilizante, evasivo de lo que me está pasando realmente.
hay que buscar eliminar, bajar esos niveles de estrés al máximo, lo que podamos bajarlos al máximo, lo que podamos nosotros reconstruir y construir en nuestra vida para que ese componente inmaterial que es nuestro espíritu pueda generar en nosotros unos beneficios físicos también que nos lleven a estar en tranquilidad, en paz, en eso que nosotros todo el tiempo estamos diciendo, es que yo lo que vengo a buscar al mundo es felicidad, pero no sabemos dónde, cómo, qué es la felicidad. Entonces en esa búsqueda yo les quiero leer aquí una parte que me llama mucho la atención, cómo debemos modificar expresiones. Mire, nos da una herramienta sencilla, modifiquemos unas expresiones. Él nos maneja menciona tres palabras. Todo, nunca o siempre. Mire que yo a veces digo, siempre tengo mala suerte. Entonces dice error. Se sube mi cortisol porque siempre estoy diciendo, estoy nerviosa y estoy diciendo, no, es que esto me va a ir mal porque como siempre tengo mala suerte. Dice, todo lo malo me toca solo a mí. Ah, carajo, pero ¿por qué todo lo malo me llega a mí? Uy, pero es que hoy me pasó tal cosa, pero todo lo malo me pasa. Y peor, lo comparamos con otra persona. No, yo no sé por qué a fulanita siempre le va bien, a fulanito siempre le va bien. Todo lo malo me pasa a mí. Y nos dice, nunca me saca a bailar el más guapo, dice acá. Nunca me saca a bailar el más guapo. A mí nunca me pasan cosas chéveres. A mí siempre me va mal. Ay, es que como a mí nunca me va bien en matemáticas. Ah, no, es que como nunca he podido yo leer correctamente. Eliminemos esas palabras y empecemos a trabajar. Entonces él nos dice, evite la falsa modestia, ¿no? Acepte que usted hace las cosas bien, ¿no? Dese usted cariñitos, hágase cariñitos. Delegue cuando tenga que delegar. Aprenda a decir que no puede o que no quiere o que no. Aprenda a decir que no. Limpie su vida de noticias, ¿no? Yo siempre, últimamente le digo mucho a las personas, deje de escuchar tanta noticia mala. Decía una señora hace unos días que en pandemia se separó del esposo, separaron habitaciones, no se separaron ellos como vida marital, pero se separaron las habitaciones, porque entendió que él antes de estar en la pandemia, en el aislamiento, ellos viajaban los dos por separado y entonces casi no compartían. Y cuando empezó a molestarse ella, porque todas las mañanas prendía el noticiero y veía las noticias, al mediodía prendía el noticiero y veía las noticias, en la noche prendía el noticiero y veía las noticias, desde la cama en el televisor de la habitación con ella, y dijo un día, no, mi esposo está loco, o sea, ¿cómo así que todos los días, 3 veces al día, y fuera de eso todo el tiempo prende el equipo, cuando vamos en el carro prende el equipo y empieza a escuchar noticias? Y peor, las mismas noticias, porque las repiten. Entonces ella se iba como torturando y en esa época también, para rematar, era todo el tiempo hablando del COVID. Entonces dijo ella, no, separemos habitaciones, usted se va a dormir a una habitación en la que pueda ver esas noticias y parece que eso está muy chévere, muy bonito, y yo me quedo tranquila durmiendo de temprano sin escuchar las noticias, al menos las de la noche, porque el resto del día pues estaba ella ya acostumbrada a que las escuchaba. Entonces mire que vamos recapitulando lo que nos está diciendo, ¿no? Hay muchas cosas en el libro bien interesantes que por eso se los estoy recomendando, ¿no? Que quedaría muy bonito regalarlo en diciembre, ahorita para Navidad, ¿no? Se nos ocurre, oiga, no se nos ocurre regalar libros, regalemos un libro. Hay libros fantásticos. Por ejemplo, ahorita estoy volviendo a leer El Conde de Montecristo, que también se los estoy ahí recomendando de paso. Más adelante hablaremos del Conde y de cómo las historias clásicas también nos remontan a cosas verdaderamente importantes y significativas que podíamos compararlas con la vida actual.
A veces la gente dice, no, pero es que yo no leo literatura clásica porque es aburrida, porque es tediosa, porque está vieja. Todo lo contrario, todo lo contrario. Encontramos frases magníficas, personajes que nos enseñan cosas, dinámicas de vidas muy parecidas a las de nosotros. La vida solamente cambia en las épocas, el vestuario, pero las emociones se mantienen. Bueno, entonces tenemos también que nos habla de zonas de seguridad. Entonces busquemos zonas de seguridad, ¿no? Nos dice que la imaginación, que los sueños, todo eso activa nuestra confianza y entonces por ende nuestra oxitocina, que es la hormona de la confianza, y la serotonina, por ejemplo, que es la hormona de la felicidad, que nos dice que esa ayuda a neutralizar las agresiones de las personas, porque nosotros tenemos que tener un siempre, o sea, estar preparados para cómo reacciono frente a y no dejarme afectar, no nos dejemos afectar. Entonces mantengamos siempre en nosotros abiertas las posibilidades de que esa serotonina y esa oxitocina no se nos acaben. Nos dice acá que los ritmos de estrés prolongados, los ritmos de la vida difícil, necesariamente tenemos que irlos modulando a través de varias herramientas. Entonces nos dice, por ejemplo, practicar yoga, la meditación, los ejercicios de respiración profunda, la autoexpresión, quiere decir el arte, busquemos pintar, busquemos bailar, busquemos algo que nos haga dinamizar y motivar y hacer que esa serotonina aparezca en nuestra vida. Revivir momentos felices, no nos quedemos con eso que nos duele, con eso que nos afecta. Perdonar y dejar atrás el pasado. Entonces volvemos a la esencia del libro, perdonar. Y entonces nos dice que busquemos también de dopamina, que es la que nos afecta o la que nos induce al placer, ¿no? Entonces es aquella que nos hace erradicar los miedos, los temores, la ira, los procesos de ansiedad. Hay muchas personas que la herramienta que realmente están utilizando en este momento para mejorar o para erradicar sus momentos o para bajar esos niveles de estrés tan fuertes que viven de pronto por necesidad de la vida, del trabajo, de lo que está en su entorno, pues ellos dicen, no, pues el ejercicio es la mejor forma. Mire que hay cosas que nos van afectando de a poquito, ¿sí? Entonces dice que el tráfico, por ejemplo, la carga laboral, las relaciones laborales, como nosotros no tenemos una bonita relación laboral y eso nos va dando vueltas en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, en el cardiovascular, en el respiratorio. Todo eso nos va afectando de a poco y no lo vemos llegar hasta cuando ya no nos vemos en un estado de amargura y de ansiedad total. Hay muchas frases que él menciona acá, por ejemplo, como cosas que nosotros deberíamos, más que hacer, tener en cuenta. Y un aspecto bien significativo acá que quiero dárselos a ustedes acá. Dice que él es experto en enfermedades terminales y nos dice cómo él, a través de esa experticia, logró escuchar a personas ya en su lecho de muerte. Y él nos da unas recomendaciones para que practiquemos no en el lecho de muerte. No esperemos a estar enfermos, no esperemos a llegar allá. Practiquémoslas antes para que esa muerte la podamos demorar un poquito más. Entonces nos dice, ser capaz de aceptarse y aceptar el entorno. Evitar el autorreproche. Nosotros somos duros y crueles con nosotros mismos. Exprese lo que siente, no lo acumule. Expréselo de forma correcta, adecuada, después de haberlo meditado, después de haberlo reflexionado, en pausa, con tranquilidad. Exprese lo que está sintiendo para que las demás personas sepan qué pasa con usted en su interior y usted no acumule esa carga.
Disfrute más de su paso por esta tierra, disfrute los momentos, las situaciones. Busque siempre en cada conflicto, no el conflicto, no el culpable. Busque la solución. ¿Cómo soluciono? No se quede incrustado en el problema. Sea genuinamente feliz. ¿Esto qué quiere decir? Que usted realmente empiece a valorar lo que tiene, a amar lo que tiene, a dar gracias por lo que tiene y a dejar de pensar tanto y de manera tan fija en aquello que le hace falta, para que eso que le falta realmente llegue, porque usted lo atrae con esa plenitud de su vida y no con esa carencia de vida. Él nos menciona aquí las frases que le han dicho a él ya en el lecho de muerte las personas. Entonces dice él que que él al final nos va a ampliar el ejercicio del perdón. Es un ejercicio espiritual en el cual de manera voluntaria, a través del amor, se libera mi alma del dolor, rencor y sufrimiento causado por una acción cometida por otro ser o por uno mismo, generando así en otros un estado de bienestar y plenitud emocional, espiritual y física cercano a lo divino, engrandeciendo de esta forma mi vida y la de los demás al fortalecer y glorificar mi presente y mi futuro, viviendo de una manera genuinamente feliz, dejando atrás el pasado. Entonces, dejar atrás el pasado es perdonar. Entonces, concentrémonos en esa parte del perdón. Mire que yo les decía a ustedes que el perdón era algo que no era obligación, pero a veces nosotros creemos que es obligación del otro perdonar, y entonces ahí nos quedamos también incrustados nosotros, encasillados en que si cometió un error, él tiene la obligación de perdonarme. No, él no tiene la obligación de perdonarme, pero yo sí debería perdonarme a mí misma primero por la falta que he cometido. Tengo que empezar por el autoperdón, por ser yo más sensible conmigo misma para poder llegar a ser sensible con el otro. En la medida en que yo deje de pensar en que la forma correcta de que yo pueda estar bien es que el otro esté mal o esté peor por lo que me hizo, en esa medida yo puedo empezar a relajar mi estado mental y por ende mi espiritual, y esto redunda en el físico. Y entonces llegamos a la parte de qué hacer, qué debo hacer para perdonar. Primero, tengo que liberarme del dolor que me produce lo que me hicieron o lo que yo hice, o lo que yo me hice. Entonces yo tengo que hacer algo por mi bien. Recuerde, no es obligación, pero si yo pienso en qué bien me haría soltar ese enojo que tengo contra alguien, ese resentimiento que tengo contra alguien, y entonces empiezo a volverlo un ejercicio diario, soltar. Eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad del otro. Yo me perdono, yo lo perdono y le dejo a él la parte de su responsabilidad, que es aceptar también su equivocación. Es voluntario, quiere decir, yo no puedo obligar al otro a que me perdone. Yo no puedo obligarme a mí misma a perdonar, pero debería hacerlo. Debo usar siempre el amor como medio, el amor propio como medio inicial para perdonar. Me amo tanto que no quiero cargar más con esto. Ese es el primer amor. Debe ser liberador. Es un momento en el que nosotros traemos a nuestra vida carga. Él nos da ahí un ejemplo de cuando hay alguien que puede llenar una maleta de ladrillos y después cargue los ladrillos. Eso pasa con el espíritu cuando usted carga ese rencor y ese duelo.
debe ser generador de bienestar, debe ser cercano a lo divino, porque nos debe acercar a eso que está dentro de mí, de mi corazón, que no lo puedo percibir, que no lo puedo abrazar, pero que yo sé que está en mí. Debe engrandecer mi vida. Yo me engrandezco cuando yo puedo soltar, ¿cierto? Soltar esa atadura. Fortalezco mi presente y engrandezco mi futuro porque le doy espacio a otras emociones. Dejo atrás el pasado. Dejar atrás el pasado tiene que necesariamente llevarme a mí a entender que no debo ser yo quien cargue con eso que ya no existe, que ya no está en mí. Y Sócrates decía, no es lícito curar los ojos sin curar la cabeza, ni la cabeza sin curar el cuerpo, ni el cuerpo sin curar el alma. Ahí se las dejo para que reflexionemos, para que asumamos una vida de perdón, de reconciliación. Espero que les sirva perdonar para sanar. John Ospina, leámoslo, busquemos un ratico, busquemos un espacio de silencio, un encuentro con nosotros, busquemos estar en paz esta Navidad, busquemos estar en paz el año entrante, busquemos que este fin de año nos reconcilie con nosotros mismos, inicialmente con nosotros mismos. Por último, les voy a dejar entender este ciclo voluntario del perdón, por sí llamarlo, quizás sea una de las invitaciones más importantes de estas páginas, que buscan que el lector entienda y practique de una manera más profunda, consciente y permanente este ejercicio, este gran regalo de amor, alejándonos de la cotidianidad, de la práctica de esperar a cuando estemos en el ocaso de la vida para ejercitarlo. No esperemos a estar en el ocaso de la vida para practicar el perdón.